Compañeros, muy buenos días una vez más. Hace unas semanas atrás compartieron con nosotros, personeros del distrito, los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado. Proyecto de grado que el día de mañana debería culminarse ya con la entrega de acuerdo al cronograma que nos habían especificado. Dentro de estos lineamientos nosotros habíamos visto un sinnúmero de esquemas en el cual nosotros vamos a trabajar y que ya deben estar ya terminados. Nosotros tenemos 4 partes, la estructura del proyecto son 4 partes. Vamos a ir analizando y calificando a la par cada uno de ellas, ¿no? Como podemos nosotros observar aquí, cada uno, la introducción, antecedentes, definición del problema, justificación del estudio, objetivo del estudio, al igual que en la segunda parte, tercera y cuarta, tienen que tener una nota. Tal vez ustedes dirán en este momento, pero la matriz que nos da en este folleto es solamente general. Pero si analizamos un momento la matriz, vamos a ver que solamente está una parte en lo que corresponde ya a la rúbrica. Si nosotros vemos aquí, tengo la rúbrica para el estudio de caso. Solamente aquí yo tengo la introducción. Solamente aquí está un ejemplo de la introducción. ¿Y cómo vamos a ir calificando? Aquí están las diferentes escalas o los niveles de calificación para poder representar esto. En este fin de semana, conjuntamente con Marcelo, hemos estado trabajando con respecto a la rúbrica y voy a indicarles también los siguientes lineamientos, que igual son emitidos por el Ministerio de Educación. Los lineamientos directamente para elaboración del proyecto de grado. Y también nosotros vamos a encontrar aquí la estructura ya. No sé si, Marcelo, podríamos pasarle este folleto a todos. ¿Podrías indicarme? ¿Le podríamos pasar este folleto para todos los compañeros? Por favor, entonces tú tendrías que compartir por medio del chat de la reunión, por favor, amigo. Ya, listo, ya. Este documento igual lo vamos a encontrar nosotros en el internet. Vamos a encontrar en cualquiera de las páginas de búsqueda y vamos a ver. Aquí yo tengo el anexo número 11, que son las rúbricas de evaluación. Y vamos a tomar muy en cuenta esto. Esto es para la calificación del proyecto de grado. Mi compañero posteriormente dará en cambio ya lo que es el del otro proyecto ya específico de las instituciones técnicas. Y si nosotros observamos aquí, la rúbrica tiene que estar conformada por una comisión. Cada criterio se calificará sobre 10 puntos sobre la base del consenso. Vamos a calificar el contenido, ¿sí? Solamente con números enteros, sin decimales. Se debe precisar en la sección de observaciones. Eso es muy importante, por favor. Ya les voy a indicar más luego dónde vamos a colocar las observaciones. Todos los detalles y retroalimentación a la calificación del criterio. Nosotros sabemos específicamente que todos los estudiantes han sido guiados por docentes de las instituciones. Por lo tanto, el trabajo que se haga para los estudiantes deben estar ellos bien claros que debe estarlo bien hecho. Son personas que ya están dejando la vida de colegio y ingresan ya a una vida universitaria en donde el esquema que nosotros les precisemos en estos días servirá de base para el futuro de ellos en su vida estudiantil. La calificación obtenida se transformará por medio de una regla de 3. Esto no hay problema porque ya la matriz que les vamos a compartir de igual manera con ustedes está ya lista para que automáticamente les saque ya el promedio. Aquí me voy a detener un momentito donde dice, dado el caso que no se cumpla con el número establecido de palabras de cada contenido, a nosotros nos dijeron que el proyecto debe tener 3.500 palabras. Pero vamos a ver nosotros en este mismo proyecto cómo están distribuidas las 3.500 palabras. No solamente vamos a calificar el número de palabras que contenga, por eso aquí hace una referencia, dado el caso que no se cumpla con el número establecido de palabras de cada contenido, no esté cerca del rango definido,
se debe considerar la calidad del trabajo elaborado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a calificar? La calidad del trabajo, no tanto la cantidad de palabras que se ha usado. La comisión puede utilizar herramientas tecnológicas de soporte para evitar plagio, y aquí en caso de deshonestidad académica nosotros vamos a aplicar los artículos 223 al 226 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En la siguiente vamos a encontrar nosotros ya detallado cómo está estructurada la rúbrica. Como ustedes pueden ver, aquí está la estructura. La primera parte contiene en total 5 temas, que es introducción, antecedentes, definición del problema, justificación y objetivos. ¿Cuál va a ser mi criterio de evaluación? Si ustedes se fijan aquí, nos dan una tentativa de palabras, que puede estar entre las 200 a 250 palabras. Para que el estudiante tenga la máxima nota, por favor, aquí quiero que pongamos mucha atención a ciertas palabritas para poder entender cuándo tiene una escala A, B, C, D o E. La primera dice en lo que es introducción. El estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. Si usted se fija hasta aquí, se repite lo mismo acá. ¿Sí? Se repite lo mismo. Y si nos fijamos nosotros en el grupo C, también es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está aquí, dice, hace énfasis en su pertinencia y mucho cuidado con la palabrita E importancia. En cambio, en el grupo D dice, hace referencia en su pertinencia o su importancia. Es decir, que para que tenga la máxima nota, debe tener los 2 elementos dentro de su introducción. Hacer énfasis en la pertinencia y también en la importancia. En el grupo B, uno de ellos puede estar. Recordemos nosotros que el conectivo O simplemente es para escoger. El conectivo I, que en este caso por cacofonía no podemos utilizar, porque no podría decir y importancia, es un conectivo en cambio que me da unidad. Por lo tanto, para que tenga la, tiene que estar conformado la introducción, hacer énfasis en la pertinencia y en la importancia. Ahora, si ustedes quieren saber qué es lo que representa cada uno de estos elementos, cómo está estructurado prácticamente, en la página 50 de este mismo folleto vamos a encontrar nosotros cómo está estructurado. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Si usted se fija aquí en la introducción, ¿qué es lo que nos solicita? Un resumen breve del tema. Y aquí nos da un ejemplo. Aquí nos da también, por ejemplo, una presentación escrita que es cuánto debe llevar, etcétera, ¿no? El objetivo es que tenga un resumen breve del tema. Si regresamos nuevamente a la hoja anterior, vamos a encontrar justamente este punto. Ahora, yo voy a presentarles un trabajo realizado en mi institución por una estudiante. El nombre del tema es Convivencia Familiar en época de pandemia en la unidad educativa Andes College. Ese es el tema que nosotros hemos escogido. Está dentro de del macro que sería convivencia. Tengo aquí mi índice y mi introducción. Como habíamos visto ahí, la introducción me habla más o menos de un esquema o un total de 250 palabras, entre 200 a 250 palabras. La vez anterior ya nos explicaron cómo darnos cuenta en Word el número de palabras que está conformado aquí en este tema especialmente, ¿no? Que como ustedes podrán observar son 250 palabras. Perdón, buenos días. Perdón que le interrumpa. Es que no estamos observando lo que usted nos está mostrando. Parece que hay alguna... Ya, mil disculpas. Gracias. Vamos a ver. Por favor, compañeros, me indican luego por interno, por el chat, cualquier duda, ¿no? Tengan la amabilidad. A ver, voy de...
Si nos fijamos nosotros aquí en la introducción, prácticamente aquí lo que tiene que hacer relevancia en esos dos parámetros, ¿no? Si está en los parámetros esos, prácticamente podríamos decir que el trabajo está bien. Para mí, el número de palabras sería secundario en base a lo que nos dice ahí. Como les había dicho, la introducción, en este caso, en este trabajo que hace una alumna nuestra, tiene en la introducción 250 palabras, que está dentro del rango que nos está solicitando el ministerio. Si regresamos nosotros ahora a la plantilla con la cual estamos nosotros trabajando, podemos darnos cuenta que el objetivo fundamental es calificarle en base a estos parámetros. Si vemos nosotros en el C, en cambio, dice no hace énfasis, que ya difiere totalmente del grupo A y del grupo B. En el grupo D no hace énfasis en su pertinencia y acá simplemente presenta un estudio de caso. En los otros parámetros me decía en una forma clara y sintética. Simplemente aquí cumplió con presentar el estudio de caso. Y en el punto E simplemente no presenta el estudiante la introducción. Esto solamente aquí yo tengo que calificarle al estudiante en la introducción. Si nos vamos nosotros ahora a la matriz que vamos a trabajar, ya. Si nosotros nos vamos a este momento a la matriz con la cual vamos nosotros a trabajar, está conformado por 3 hojas: el inicio, la evaluación del estudio de caso y los resultados por contenido. En lo que es el inicio vamos a encontrar lo que ya leímos anteriormente. Lo único que se le ha puesto aquí es una aclaratoria o un recorderis simplemente para que tomemos en cuenta. Usted va a poder llenar únicamente los espacios que están en blanco, el resto no tiene acceso. Va a poner el nombre de su unidad, el código AMI, la fecha que va a evaluar, el título del proyecto de grado. Esto es individual, este trabajo es individual. Nombre del autor, nombre del docente tutor, y como en el esquema nos dice que para la comisión debe estar conformada por el docente que guió el trabajo, más 2 docentes que contengan conocimiento de la temática que se está tratando. Es decir, tiene que haber 3 personas que son la comisión evaluadora. Usted simplemente va a llenar estos parámetros. Voy a poner este mismo, ¿no? Trato. Simplemente eso, ¿no? Voy a poner aquí un nombre, me voy a inventar. No, la misma es señorita. Listo, ¿ya? Entonces, como vemos nosotros aquí ya me va a salir ya. Yo voy a calificar este momento solamente la introducción, que es lo que acabábamos de leer. Usted tiene opción aquí a ir escogiendo la nota. De igual manera, la matriz no le va a permitir usted hacer ningún cambio, solamente en el espacio en blanco. Si usted le da clic, tiene la opción a escoger el 10 o el 9. ¿Cuándo escojo el 10? ¿Cuándo escojo el 9? Aquí va a venir el criterio de los 3 integrantes de la comisión, dependiendo de que el trabajo esté en forma clara, sintética y sobre todo que haga énfasis en su pertinencia e importancia. Ahora, al inicio nosotros nos decían, cuando empezamos ya el trabajo de los proyectos, nos decían los personeros del distrito que debemos escoger bien el trabajo con el cual vamos a realizar con los estudiantes. Un trabajo que sirva de importancia para la comunidad, para el rol de estudiantes, para el rol como institución.
Entonces, aquí tiene que tener el por qué estamos nosotros escogiendo ese estudio de caso en forma específica. Y aquí, si yo escojo, por ejemplo, el 10... No sé dónde también está el papá Gustavo, no vaya. Ya, si aquí escojo el 10, automáticamente Arriba, ya sí. la matriz me va a poner la nota. Si usted cree que puede ser otra, entonces tendríamos que ir retirando, ¿sí? Tendríamos que ir retirando este valor porque no pueden estar dos notas a la vez. No puede haber dos notas a la vez, ¿no? Es por eso que aquí dice se ha registrado más de un valor, porque no podemos nosotros poner dos valores. Esta fila de aquí me va a servir para calificar la introducción, solamente la introducción. Si regresamos nosotros al archivo que estamos trabajando ya en lo que es antecedentes, vamos a encontrar ya asimismo los esquemas de trabajo. Cuando el estudiante tiene un A, es decir, un rango de 10 a 9, y aquí de igual manera, si nos fijamos, esto es idéntico a lo que encontramos acá. Es idéntico, explica en forma sintética las características del contexto donde surge el caso que será estudiado. Lo mismo, aquí dice expone aspectos naturales y otra vez encontramos la conjunción y sociales. En cambio acá dice expone aspectos naturales o sociales. Aquí abarca los dos campos, aquí abarca solamente un campo. Entonces, esa es la diferencia para entrar en qué grupo está el trabajo en lo que respecta a antecedentes, en el grupo A o en el grupo B. El siguiente ya podemos ver que no expone aspectos naturales ni sociales. Lo mismo acá. No hay evidencias, no evidencia la relación existente entre lo descrito. Es decir, que no existe ninguna correlación con ningún campo dentro de lo que está el estudio del caso. De igual forma, entonces nos llevaríamos nosotros a nuestra matriz para que podamos ingresar ya la nota. Ya. Entonces, aquí en lo que es antecedentes, yo buscaría el trabajo del estudiante, ¿en qué es lo que se basa? Como les iba indicando, íbamos trabajando a la par con el trabajo que se está realizando. Dentro de lo que es antecedentes, tengo aquí. El antecedente es el por qué. ¿Qué antecedió para que nosotros hayamos escogido, ¿no? En este caso, la información que se presenta en esta investigación se refiere a la convivencia familiar en época de la cuarentena en las familias de la unidad educativa Andescoles, a causa de la pandemia ocurrida desde el mes de marzo del 2020, COVID-19. Este proyecto está enfocado en analizar este escenario como una oportunidad de convivencia familiar con limitaciones físicas, emocionales y de entorno. Si revisamos nosotros aquí, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener justamente los parámetros que nos está pidiendo el esquema de trabajo. Si continuamos nosotros, vamos a encontrar aquí que ya tenemos la definición del problema. Dentro de la definición del problema, el estudiante define en forma clara el problema, situación, fenómeno, caso, etcétera, identificando el contexto que será estudiado. De igual manera, esto se repite en el grupo B. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice, detalla sus características específicas. De igual forma, se repite en el otro grupo, argumenta la razón por la cual constituye un problema en dicho contexto. Aquí dice, argumenta parcialmente. Aquí argumenta, entonces podríamos ir en forma total o general. Aquí simplemente en una forma parcial, no le toma en forma global. Ahí está la diferencia
en lo que es la definición del problema. Y en el otro caso, en el grupo C, aquí podríamos ver no argumenta, tampoco en el grupo D no argumenta, y en el grupo E no presenta la definición del problema. Si vamos de nuevo nosotros a nuestra matriz, tendríamos aquí en antecedentes, voy a escoger, por ejemplo, un valor de 10. En la definición del problema yo veo que sí está, que argumenta en forma total el por qué ha escogido este problema. Aquí no parcialmente, sino totalmente, por lo tanto le voy a poner un 10. Como podemos observar, aquí automáticamente ya me va a salir los valores ya en la matriz. Y así iríamos llenando de uno en uno, cada uno de los elementos que forman parte. Recordemos que la estructura está formada por 4 partes. La primera parte contiene 5 temas. La segunda parte contiene 4 temas. La tercera y la cuarta parte contiene 2 temas cada uno. Nos habían explicado en reuniones anteriores que la cuarta parte, que es referencias y anexos, no se aplica en el número de palabras. No aplicamos el número de palabras. Y de igual manera voy a escoger la parte final que dice para que un estudiante tenga un A o un B, el estudiante enlista fuentes, libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, libros de texto. Y si comparamos nosotros acá, simplemente el estudiante, lo mismo, enlista fuentes, libros, artículos, etcétera, información utilizada en el estudio de caso. Es decir, que en cada uno de ellos nosotros vamos a poner una nota. Yo en este caso pondría un 6, solamente para poner como ejemplo. Una vez que yo ya tengo lleno todos los parámetros que me exige la rúbrica para la calificación del portafolio, voy poniendo notas. Y ahí pongamos igual aquí. Ya. Como podemos observar, ya tenemos notas nosotros aquí de cada uno de los parámetros que el estudiante debe llenar. En la siguiente hoja vamos nosotros a encontrar ya el resumen, en resultado de contenidos. Aquí igual va a estar su unidad, el tema que se está tratando, el nombre del estudiante, y aquí ya le va a dar los valores que se ha calificado. Todos los valores que se ha ido calificando en cada uno de los parámetros del trabajo. Y al final ya le va a tener el promedio que tiene el estudiante. Como ahí decía que tiene que estar con el aval de los 3 docentes, justamente igual va a estar aquí ya la nómina de los 3 docentes que realizaron la calificación. Este trabajo es individual. No podemos decir nosotros que es, podemos calificar a todo el grupo de estudiantes de tercero de bachillerato. Me imagino yo que Marcelo posteriormente hará una revisión de cada uno de estos parámetros de calificación que se le ha venido realizando a los diversos estudiantes. Si regresamos nosotros entonces al folleto que estamos nosotros trabajando, en este folleto vamos a encontrar todos los aspectos relacionados. Podíamos nosotros haber visto prácticamente todo cómo está la estructura o ustedes pueden tener aquí una idea de cómo está estructurado todo el proceso. En antecedentes tiene que estar la explicación donde surge el problema, en la definición del problema, explicar el problema, la justificación, explicar el por qué. ¿Cuál fue la razón que le impulsó al estudiante a escoger este tema? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto, con este trabajo? Porque si solamente le llevamos por presentar el trabajo,
estaríamos en un 50% nada más desarrollando la actividad. El objetivo sería hacer, ¿qué voy a hacer con este trabajo? Dentro del marco conceptual vamos a definir conceptos de claves del problema, y aquí vamos a nosotros a entender cada uno de los elementos que está formado el problema. Esto ya posteriormente dará mi compañero a dar a conocer lo que es ya lo que es bachillerato técnico. No sé si hay alguna pregunta tal vez hasta este momento. Estimado Edison, en este momento le solicitamos a todos ustedes, compañeros y compañeras, que por favor revisen ustedes o envíen ustedes los mensajes por medio del chat. Estoy monitoreando tanto el chat de Zoom como el chat también de YouTube. En las preguntas, insisto, que ustedes realizaren. ¿Algo pasó, Marcelo, con el audio? Sí, estoy revisando en este momento unas preguntas. Te cuento. La primera pregunta que nos hace Víctor Flores está por YouTube. Buenos días. Una de las directrices que nos dieron desde el distrito es que en lo posible el estudio de caso se centre en el ámbito familiar debido al confinamiento y distanciamiento social. Bueno, podríamos decir en definitiva que no específicamente. No creo que nos podríamos ir en una forma específica a trabajar en ese campo. ¿Por qué? Dentro de los lineamientos que nos dio el ministerio, nos dieron macros y les voy a indicar este momento. Entonces, no específicamente podríamos coger lo que es convivencia. Es más, recuerdo tan claro que en una de las preguntas que alguien le decía si los estudiantes escogen o nosotros como docentes les dábamos los temas. Decíamos prácticamente que les vamos a dar al estudiante que escoja. Y aquí tenemos los 8 macros, ¿no? Que es para el estudio de caso. La información sobre el COVID-19, ideas que cambiaron al mundo, la democracia, la convivencia, la interculturalidad, cuidado de la naturaleza, los derechos humanos y la ciudadanía global. Entonces, dando respuesta, no solamente nos vamos a enfocar en un solo tema de estas macros, sino sería bueno, dependiendo también ya del número de estudiantes que tengamos cada una de las unidades, que podamos ir trabajando con cada uno de estos temas macros. Listo. Hay otra pregunta que nos están haciendo por medio de Zoom. Te hago un momentito, te voy a hacer la pregunta. El aplicativo genera un acta por docente integrante. A ver, un ratito aquí. Se me fue la pregunta. Un minutito. A ver. El aplicativo genera un acta por docente integrante de la comisión evaluadora o una general en toda la comisión por alumno. Bien. En el archivo que nos compartió en lo que es portafolios, nos generaba una general, ¿no? Nos generaba una general. Recordemos aquí, no tenemos una general. No sé, Marcelo, si posteriormente a este mismo documento le podríamos aumentar y generar. Sí habría cómo. A este mismo documento para ir llevándonos todos los datos a uno general. Por el momento, este archivo únicamente me va a generar en forma individual. Como ustedes ya habían visto, yo puse aquí el nombre de la unidad, nombre del autor y puse, ¿no?, nombres de docentes, y me va a generar únicamente para el trabajo realizado para la estudiante, en este caso Dana López, que han sido calificados por 3 docentes, Juan, Pedro e Inés. Entonces, en la parte ya del resultado de contenidos está únicamente
únicamente de la estudiante Dana López con el tema que se está tratando, la calificación que tiene, más los docentes que calificaron este trabajo. Amigo, dice, el acta que se genera, ¿ese archivo solamente, se archiva o solamente en digital? ¿O es necesario tenerla también en físico con firmas de los integrantes de la comisión? Bueno, aquí ustedes hay tantos mecanismos ahora para poner una firma digital, o podrían hacer ustedes poner una firma digital en cada uno de ellos. Aquí ya va a depender prácticamente de la organización de cada institución. Si ustedes quieren tener en digital, pueden hacerlo. Si quieren tener en físico, de igual manera. El momento que nos lleguen nuestras autoridades a hacer la revisión, nosotros tendríamos que presentar con los justificativos respectivos para poder analizar de esta manera que el trabajo que nosotros realizamos fue bien hecho. El proyecto de grado debe contener entre 3.000 y 3.500 palabras de extensión. El proyecto de grado debe contener entonces esta extensión de acuerdo a los lineamientos. ¿Cuál sería la respuesta en el tema de los proyectos? Tiene que estar formado por 3.500 palabras. Ese es, pero ¿qué abarca las 3.500 palabras? Como podemos observar aquí, la estructura está formada en 4 partes. En definitiva, todas estas 3 partes deben estar con las 3.500 palabras. O sea, no podemos nosotros decir que hay entre 3.000 a 3.500, ¿no? Como habíamos visto en el aplicativo que nos decía ahí, que no nos centremos únicamente al número de palabras, sino en la calidad del trabajo, en la calidad. Que tenemos como un referente un número determinado de palabras. Recordemos que en un inicio se nos decían máximo 5 hojas, pero imposible que salgan en 5 hojas todo el trabajo. Creo yo que la gran mayoría bordeamos entre las 20 hojas más o menos como promedio de cada uno de los trabajos. Pero recordemos que aquí, por ejemplo, nos da la extensión 3.500 palabras. Eso sería la respuesta a Marcelo. Muchas gracias, Edison, por tu valiosa participación. Buen aporte, amigo. Gracias, esperemos Marcelo. Entonces hasta que luego hagamos una plenaria y poder trabajar en este tema. Ya. Estimado Daniel Cabezas, muy buenos días. ¿Cómo te va, amigo? Como pudimos apreciar la exposición del compañero Edison, pues hay aspectos muy similares respecto a lo que él mencionó. Vamos a empezar, ¿no? Lo que corresponde a los lineamientos del proyecto demostrativo. Debemos tener muy en cuenta de que el proyecto demostrativo reconoce lo que los estudiantes han trabajado durante los 3 años de su figura profesional, no necesariamente solo lo del último año. Y hay que caer también en que la pedagogía que se trabaja en las figuras profesionales corresponde pues a un aprendizaje basado en proyectos generalmente. Vemos aquí que el proyecto demostrativo tiene mayor relación con las características de aprendizaje basado en proyectos y son entendidos como estrategias formativas en las cuales se desarrollan actividades productivas a escala demostrativa, las cuales no buscan obtener réditos económicos, sino potenciar la formación de los bachilleres técnicos. El proyecto demostrativo se estructura en 4 partes. Este punto les menciono para recordar cómo está estructurado y cómo debíamos, tanto nosotros como instituciones, así como los estudiantes, ejecutar el proyecto. La primera parte es un análisis, la segunda un desarrollo, la tercera una reflexión y la cuarta la sistematización. En el documento mismo observamos las diferentes características de cada una de estas partes, empezando por el análisis de la situación planteada, en donde se identifican diferentes contenidos de las competencias de la figura profesional. Y debemos tomar en cuenta que todo este proyecto tiene relación con la competencia general de la figura profesional y a la vez también con los contenidos del tronco común de bachillerato. Tenemos los temas de reforzar y la planificación del trabajo que constituyen un cronograma. La segunda parte que corresponde al desarrollo de la problemática,
pues tenemos las características de que hay una resolución de las tareas a plantear, retroalimentación con el docente tutor, la actualización del proyecto. Esto es muy importante y miras que se incorporan todos los comentarios, los contenidos, las correcciones, que el trabajo en conjunto entre el estudiante y el docente tutor se ha realizado durante todo este tiempo. La tercera parte corresponde a la reflexión, en donde el estudiante analizan o realizan una producción escrita de lo que, del tema que el estudiante ha decidido trabajar, ¿no? Diferentes comentarios que aportan e identifican la importancia de la figura profesional que el estudiante ha estudiado durante su carrera escolar y una descripción de la aplicación real de esta figura profesional. Esto es muy importante, de que la figura profesional que ellos han seguido sea aplicable a la realidad, que no sea netamente un contenido teórico, sino que ellos lo puedan utilizar, les pueda servir para desenvolverse en su vida, ¿no? Recordemos que una figura profesional podríamos asociarla como un oficio que ellos también están aprendiendo, aparte del tronco común de las asignaturas. Y una última parte, la parte cuarto, que es la sistematización, en lo que corresponde ya a la producción del trabajo mismo escrito, la redacción, la organización del portafolio, y bueno, esto ya correspondería un poco más ya a cada institución, cómo ha venido manejando también las diferentes evidencias de todo este proceso. Cabe recalcar, como les decía, que todo esto corresponde a la competencia general de las figuras profesionales, pues y bueno, tenemos aquí la información detallada. Vamos a ver, en este caso, la matriz del proyecto demostrativo. Como ustedes pueden ver, el entorno es muy similar a la evaluación del estudio de caso. Tomo hincapié en estas primeras, en el inicio de este documento, en donde aquí especifica muy claro la forma de cómo se va a calificar. Aquí habla de la comisión evaluadora. Recordemos que la comisión evaluadora está de antemano ya por la autoridad de la institución, es quien está definida esta comisión. Entonces, tenemos que la primera parte corresponde dice, consideraciones metodológicas para calificar el proyecto demostrativo. Cada criterio se calificará sobre 10 puntos, sobre la base del consenso establecido por los miembros. Esta parte corresponde a que son 3 personas designadas para hacer la comisión evaluadora. Uno de ellos es el tutor del proyecto y otros 2 designados por la autoridad, que por supuesto debe tener conocimientos en relación a los temas que se han trabajado, ¿sí? No podemos desmerecer la capacidad de todos los profesionales que tenemos en la institución, pero siempre sabemos que algunos se alinean por unos contenidos más que otros. El segundo, en la calificación de cada contenido se deberá utilizar números enteros sin decimales. Esto, en la siguiente hoja de la matriz, ya nos da la posibilidad de ingresar únicamente números enteros. Entonces, en ese aspecto, no tendríamos inconvenientes para asentar la calificación correspondiente. Tercer punto, se debe precisar en la sección de observaciones los detalles y retroalimentación a la calificación del criterio. Debemos tomar en cuenta que este proyecto lo va a calificar en primera instancia 2 personas que no han tenido del todo contacto con el tema. Entonces, siempre es importante estos detalles, estas observaciones que ellos hagan en miras de mejorar el trabajo, tanto institucional como a su vez brindarle al estudiante la posibilidad de que mejore su desempeño también para futuras actividades que él pueda realizar. El cuarto, la calificación obtenida deberá ser transformada por medio de una regla de 3 simple y se registrará sobre 10 puntos. En este aspecto, la matriz ya nos da una nota final, entonces tenemos ya ese trabajo realizado. El quinto punto, dado el caso de que no se cumpla con el número establecido de palabras de cada contenido, no esté cerca del rango definido, se debe considerar la calidad del trabajo elaborado para asignar una nota mayor o menor e incluirlo en la sección observaciones. A pesar de que según la rúbrica, especifica cierta cantidad de palabras, pero como podemos ver, da un rango igual, ¿no? De 800 a 900 en este caso. Entonces, la comisión tiene que estar muy claro con estos criterios para calificar. A mi parecer, y es un punto muy personal, yo considero que es muy importante también este aspecto de la calidad del trabajo elaborado, de lo que el estudiante en
con guía de su profesor tutor, pues haya realizado, haya investigado. Entonces, es muy importante valorar este aspecto de aquí. Siguiente. La comisión puede utilizar herramientas tecnológicas de soporte para evidenciar la honestidad académica. Como vemos aquí, según el término dice puede, ¿no? Yo considero que es algo muy importante hoy en día, no solamente a nivel de educación media, como es colegio, bachillerato, sino también a nivel universitario se está tomando muy en cuenta esto, en miras de que los trabajos sean originales, en realidad estos trabajos respondan a situaciones de la realidad o problemáticas que se están presentando. Entonces, yo considero que es un punto que la comisión evaluadora, obviamente con la institución, se debe conversar y analizar, ponerse de acuerdo en ver qué herramientas se puede utilizar. Ahora, posiblemente, ¿no? Puede ser el caso de que en ciertas instituciones no se esté aplicando este sistema para verificar la honestidad académica. Entonces, a lo mejor les resulte algo nuevo o diferente. Y bueno, en complemento del anterior, en caso de deshonestidad académica, se debe proceder conforme a lo establecido en el Reglamento General de la OEI, artículos 223 al 226. Considero que estas indicaciones son muy importantes al inicio para que la comisión evaluadora tenga claro lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a evaluar? Obviamente ya corresponde con la rúbrica en sí. Bien, tenemos aquí los datos. Voy a salirme un ratito, tengo un documento y ya continuamos. Como podemos ver, tenemos los datos muy generales, ¿no? La unidad educativa, Adolfo Colpin, código AMI, las fechas. En nuestro caso, tenemos una figura profesional que corresponde a mecanizado y construcciones metálicas. En el caso nuestro, hemos puesto de un estudiante que dice una dobladora de estribo manual. Nombre del autor es Joan Lema, y el docente tutor y las dos designadas de la comisión evaluadora, ¿sí? Datos muy generales. Pasamos a la evaluación, ya en la rúbrica misma de evaluación del proyecto demostrativo. Como podemos observar, la rúbrica tiene la misma forma como estaba destinado del estudio de caso, pero aquí la diferencia está en las partes, ¿no? La primera parte, análisis y planificación de la situación. Tenemos una segunda parte que corresponde al desarrollo. La tercera parte, tenemos la reflexión y la cuarta parte, la sistematización. Bien, dentro de esta tenemos cada parte está identificada por un diferente contenido. Vamos a dar el ejemplo de la primera, el análisis y planificación de la situación planteada. El primer contenido corresponde a identificación de contenidos o competencias a aplicar, y el segundo contenido, reconocimiento de temas a revisar o reforzar. Como podemos observar, tiene asimismo un número limitado de palabras. Siempre es importante conocer el criterio de evaluación de este contenido. En el caso de identificación de contenidos o competencias a aplicar, tenemos que enlista los temas desarrollados en aula que se aplicarán en la resolución del caso planteado. La lista contiene temas de las asignaturas del tronco común y de los módulos formativos de la figura profesional y se cumple con la cantidad de palabras determinadas. Ese es el criterio de evaluación. Me he permitido señalar dentro de los niveles de logro estos dos. Espero que se pueda apreciar. Está en tono rojo y en tono morado. ¿A qué se refiere eso? Cada nivel de logro es importante que la comisión evaluadora lo lea muy bien, lo analice de manera que pueda calificar de acuerdo a lo que en el documento el estudiante lo presente. Porque, como sabemos, en una rúbrica hay ciertas palabras que identifican o no ese nivel. En el caso de el primer criterio de evaluación, el estudiante, la nota A, perdón, que corresponde de 9 a 10, el estudiante enlista los temas desarrollados en aula que se aplicarán en la resolución del caso planteado. La lista contiene temas de las asignaturas del tronco común y de los módulos formativos de la figura profesional y se cumple con la cantidad de palabras determinadas. Hay que tomar en cuenta, según el nivel de logro, aquí se aprecia la parte de la integralidad del proyecto. Cabe recalcar nuevamente de que el proyecto no solamente constituye temas o los módulos formativos de la figura profesional, sino también tiene que estar integrado o asociado a las diferentes asignaturas que los estudiantes reciban,
También debemos tomar en cuenta de que ciertas áreas, por ejemplo, la lengua y literatura, está inmiscuida totalmente en todo el proyecto, ¿no? Y el nivel de logro B para este criterio de evaluación corresponde a, como podemos leer, el estudiante enlista los temas desarrollados en aula que se aplicará en la resolución del caso planteado, está similar, pero aquí viene la diferencia. La lista contiene temas solamente de las asignaturas del tronco común o solamente de los módulos formativos de la figura profesional. Como podemos observar, este conector, el O, le da esa particularidad, ¿sí? O contiene lo uno o contiene lo otro. Y por último, se cumple con la cantidad de palabras determinadas. Como podemos observar, sobre todo en el nivel de logro A y el nivel de logro B, la comisión evaluadora debe estar muy clara y debe darse cuenta de qué es lo que está conteniendo ese nivel, qué es lo que está solicitando ese nivel de logro para poder hacer la evaluación respectiva. Considero yo, es algo muy personal tanto como institución también, de que generalmente las notas, la mayoría se van a centrar entre A y B, porque bueno, entre C, D y no, más aún digamos la E que representa que no hay un proyecto hecho, entonces son a lo mejor ya bastantes falencias que haya tenido el trabajo, lo cual no concuerda mucho con el seguimiento, con la guía que los profesores tutores han hecho durante este mes de trabajo con los estudiantes. Pero bueno, eso ya correspondería a cada proyecto también. Dentro de esto, la comisión evaluadora de la misma manera asentará en este cuadro respectivo la nota que considere y como aclaramos anteriormente, pues aquí es una nota, es un número entero nada más. El nivel de logro A va de 10 a 9, o perdón, 10 y 9, no tiene intermedios, entonces aquí se calificaría, ¿sí? En mi caso he puesto un ejemplo de un 9, como podemos ver acá al final en valoración la nota se registra automáticamente y por supuesto la parte de observaciones. Como acotaba al inicio, esto es algo muy importante porque sirve de una retroalimentación en base al trabajo realizado, en base a lo que el contenido del proyecto presenta. Considero que es importante que aquí sea de una forma asertiva, una forma positiva, de manera de que los estudiantes también pues no se sientan agraviados y al contrario pues les sea de utilidad en miras de su formación personal y profesional. De la misma manera, como podemos ver, tenemos los otros contenidos y su diferente criterio de evaluación. Y así se calificaría. Bueno, voy a pasar rápidamente esto porque es algo que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Simplemente con la diferencia de que la estructura del proyecto demostrativo cambia. Planificación del trabajo, tenemos nuestro nivel de logro de la misma forma calificado. Bien, y todos los criterios que solicita la rúbrica de evaluación. Al concluir esta evaluación, y cabe aclarar de que la comisión se pone de acuerdo, revisa, califica y emite una nota, ¿sí? De los 3 miembros de la comisión, por el ejemplo que estoy mostrando, como pueden ver, digamos que se pusieron de acuerdo y determinaron que en este criterio de evaluación el estudiante tiene un nivel de logro A con nota 9, por ejemplo, ¿sí? Porque todo este documento, toda esta matriz que se está presentando, representa para un estudiante, ¿sí? Hecha la calificación, realizadas las observaciones respectivas, podemos observar de que el documento se genera un documento final que correspondería a la evaluación del proyecto demostrativo. Como podemos ver, aquí tenemos los diferentes criterios, su valoración. La misma matriz nos genera un puntaje total de la rúbrica y la calificación sobre 10 del proyecto demostrativo. Y por supuesto tenemos los nombres de los responsables de la evaluación. Todo este proceso debemos tomar en cuenta de que se relaciona totalmente con la estructura del proyecto demostrativo que nos socializaron también a todos. En estos lineamientos, como podemos ver, aquí se presenta toda la estructura que se mencionó en la rúbrica, está aquí. Entonces,
esta fue una guía para nosotros para poder avanzar en el proyecto y de manera que los estudiantes puedan seguir trabajando en compañía de su profesor tutor. Y bueno, no está de más, en el mismo documento incluso ya se nos presentó esta rúbrica para poder evaluar el proyecto demostrativo. Estimado Daniel, hay una pregunta que nos dice: buenas tardes, al revisar la rúbrica que presenta en el estudio de caso, en ningún momento se utiliza el O en los criterios de evaluación y en los niveles de logro. Si se proyectan los lineamientos, podrá verificar la afirmación. En el caso del estudio de, perdón, valga la redundancia, del estudio de caso, si más no me equivoco, aquí planteaba un I, ¿sí? Según Claro. la rúbrica. En el caso del proyecto demostrativo, como podemos ver, aquí plantea Sí, un plantea O. un conector. ¿Sí? Este conector es lo que le diferencia del otro. Como podemos ver en el caso del nivel de logro A, aquí habla de que la lista contiene temas de las asignaturas del tronco común y de los módulos formativos, o sea, tiene todo. En el caso de la valoración en B, tenemos que presenta o de las asignaturas del tronco común o de los módulos formativos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, eso digo, si más no me equivoco, en el estudio de caso estaba I o, entonces hay que tomar en cuenta esas diferencias, ¿no? Por favor, ¿nos podría compartir el aplicativo de la rúbrica de proyecto demostrativo? Compañero Luis, aquí hay que tomar en cuenta, por favor, me robo un minutito, compañero Daniel. Hay algo que es importante. Esta rúbrica que nosotros estamos compartiendo es una rúbrica no oficial que se nos hizo llegar también a nosotros, pero que sin embargo recoge todos los elementos que tenemos para la evaluación de los proyectos de grado y lógicamente tanto en el estudio de caso como en el proyecto demostrativo. En la rúbrica de Edison, no sé si es que tú me ayudas, la rúbrica de el estudio de caso creo que estábamos con clave, ¿no? Sí, sí, Marcelo. La clave fue 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Correcto. Sí. La clave de la rúbrica del proyecto, perdón, del estudio de caso, para la evaluación del estudio de caso, tiene el siguiente número, 1, 2, 3, 4. La rúbrica utilizamos, veo que es la rúbrica que nosotros te proporcionamos inicialmente, ¿no? Ajá. Listo. Sí, Eso es la misma. Sí, es la no. misma rúbrica, entonces simplemente me parece muy importante estas puntualizaciones que nos hace el compañero Daniel. Dice, buenas tardes, ¿qué medidas se toman si no presentan portafolio ni proyecto de grado? ¿Qué debemos hacer? Gracias. Bueno, eso es un tema ya institucional que habíamos comentado. ¿Quién no presenta el proyecto de grado, estimados compañeros, estimadas compañeras? Simplemente no podrá ser promovido. Porque ese es un requisito. Necesitamos que presente el proyecto de grado. Y lógicamente también los compañeros tutores deberán también emitir un informe hacia el DESI y lógicamente el DESI al distrito. Porque eso también ya son alertas que necesitamos tenerlas presentes para también igual, lógicamente con aquello, nosotros emitir también a tanto a zona como al ministerio particular.